Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación y por la puntualidad. En primer lugar, me presento. Soy Mavia Isern, la responsable de desarrollo de la CAEB, la Confederación de Empresarios de Baleares. Bueno, ante todo, desear que estéis bien y daros las gracias por participar en esta sesión. Muchos de vosotros ya sabéis que desde CAEB llevamos ofreciendo desde que empezó el estado de alarma una serie de píldoras para informar y asesorar a las empresas en cuanto a todas aquellas medidas de prevención y protección que es importante adoptar frente a la COVID-19 y de cara a la recuperación de la actividad. Y hoy es el tercer webinar que realizamos en relación con la ventilación y la renovación del aire. Y vamos a tratar de profundizar un poquito más en esta materia, poniendo el foco en las tecnologías innovadoras que actualmente existen para ofrecer espacios o ambientes burbuja que den las máximas garantías de cara a clientes y a usuarios. Y a través de este webinar, pues bueno, podremos conocer distintas soluciones y también casos de éxito en Baleares gracias a la colaboración de Northward, que es una nueva entidad colaboradora de CAEB dedicada a la consultoría y a la comercialización de equipos para la higienización y la purificación de ambientes, basados en procesos fotocatalíticos avanzados. Deciros que gracias a este acuerdo que hemos alcanzado con Northward recientemente, pues tanto las organizaciones empresariales miembro de CAEB como las empresas asociadas contáis con un descuento del 15% en todos sus servicios de higienización, purificación y monitorización ambiental. Y sobre todo el acuerdo recogía también pues el poner a vuestra disposición un servicio, digamos, de información, de asesoramiento en esta materia para resolver las dudas que pudiera haber a través de webinars como el que realizamos hoy. Así que, sin más, os voy a pasar a presentar a los tres ponentes que hoy nos acompañan. En primer lugar, tenemos a Gerardo Calvo, que es socio de Northward Group y es gerente de la línea de negocio de consultoría y calidad ambiental. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y en desarrollo de proyectos ambientales, enfocados hacia higienización ambiental, tanto de interiores como de superficies, en sector industrial, en sector turístico. Y gracias a la incorporación de estas tecnologías novedosas, Northward os puede ofrecer pues, una alternativa a la problemática actual y al futuro que tenemos por delante respecto a la purificación de ambientes. Sobre todo por la importancia que tiene el ofrecer confianza a todos los sectores afectados, como el Canal Horeca, gimnasios, oficinas, escuelas, etc. También nos acompaña Fernando Presa, que es socio y fundador de Nechmáquina, partner tecnológico de Northward en el desarrollo de soluciones de sensorización, toma de datos de calidad del aire y visualización de datos en multiplataformas. Fernando tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y de tecnologías inalámbricas. Y, en tercer lugar, nos acompaña también Francesc Montañola, que cuenta con más de 25 años al servicio de las más importantes cadenas hoteleras. Es un referente a nivel nacional como consultor independiente en el asesoramiento y análisis de los distintos ambientes de trabajo en cocinas industriales. Y gracias a ellos tres, pues bueno, yo creo que hoy vamos a tener una sesión muy dinámica que os puede aclarar muchísimas dudas en esta materia en relación con la calidad del aire y que tenéis la oportunidad de preguntarles todo lo que queráis saber. Así que si os parece, vamos a comenzar. Como os decía al principio, si os parece, a medida que os surjan preguntas las podéis trasladar en el chat. Y al final de las tres intervenciones, pues dedicaremos un tiempo a coloquio y yo les iré trasladando vuestras consultas a los tres ponentes. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos por vuestra participación, sobre todo a los tres ponentes que nos acompañan hoy por parte de Northward. Y ya sin más, doy paso a Gerardo. Gerardo, cuando quieras. Sí. Muy buenos días a todos. Ello. Gracias, Mavia. Buenos días y gracias al CAEB por darnos esta oportunidad de poder llegar con la máxima difusión posible en esta problemática tan importante que tenemos actualmente. Si me dejáis mostraros un poquito la presentación que hemos montado para este evento. Y como bien decíamos, estamos ante un gran reto, como es la calidad del aire,
pero creo que lo que creo que más creo que la audiencia va a agradecer, o todos los que estéis presentes vais a agradecer, básicamente son las aplicaciones que estamos aplicando al sector turístico, y más concretamente tres grandes referencias que ya tenemos en vuestra área, como es en Baleares. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, queríamos hacer un pequeño repaso inicial antes de llegar a las preguntas frecuentes y a vuestros turnos de consultas. Es hacer una pequeña referencia a la situación actual, una tecnología que es la que queremos presentaros, igual que las demás tecnologías de desinfección que hay en el mercado actualmente, alguna prueba analítica y sobre todo esa gama de equipos que pueden ser las más apropiados para vuestro sector. Un pequeño resumen de la misma y pasaríamos a un segundo bloque de monitorización y sensorización, con todo lo que es ahora las buenas prácticas que está sacando y que creo que va a ser un referente tanto Baleares como lo que va a estar haciendo también Galicia respecto a la monitorización de los espacios interiores. Y luego pasaremos a hablar de las referencias y aplicaciones. De acuerdo, y sin más preámbulo, quería hacer, no me quiero extender ni mucho menos nada más de lo que ha comentado ya esta Matías sobre quiénes somos. Creo que la presentación la tendréis a vuestra disposición, pero simplemente quería hacer un poco una referencia a que somos tres compañeros, tres amigos, que hemos encontrado que, siendo nuestros perfiles bastante multidisciplinares, hemos concluido con un mismo objetivo, ¿no? Que es el de dar una respuesta a las variables y las necesidades de la calidad del aire. Por una parte, perdóname que me cita a mí primero, pero es el orden de la presentación, sería Northward y representado por mí, Gerardo Calvo, el que os voy a dar un enfoque mucho más tecnológico y con los sistemas de purificación. Por otra parte está Fernando Presa, socio también y CEO de Next Machina, que es el enfoque que da a la problemática que os comentamos es más sobre el dato y la visualización del mismo, unas soluciones inalámbricas. Y por último está Francesc Montañola, de KM Concept, que da el enfoque más práctico de todo. Es el que nos hace aterrizar las soluciones y el enfoque tecnológico junto con las soluciones inalámbricas para dar unas soluciones aplicadas al sector de la restauración. Básicamente, KM Concept Francesc es el que aterriza, el que nos pone en práctica esas soluciones que tiene aplicaciones en el sector de la hostelería y de la restauración. Sin más, quería hacer una pequeña referencia sobre el contexto en el que estamos actualmente. Estamos inmersos en una cuarta ola que no termina de arrancar, pues afortunadamente, porque creo que también ha subido las temperaturas, creo que es un factor importante, y el hecho de que estamos empezando a estar ya vacunados, con lo que esta tendencia de momento no ha estirado y no ha crecido, y de repente está aguantando en pequeños ciclos. Pero acabará arrancando. Y desgraciadamente creo que la noticia que quiero daros es que me imagino que vendrán otras olas posteriores. Esta situación actual entendemos que se mantendrá en el tiempo, vendrán otras pandemias, otros virus, si no es el COVID-19 sea el COVID-20 o el 21, pero la idea es que el enfoque que queremos daros es que el sector turístico debe adaptarse lo antes posible. Hay que estar preparados para el futuro, y eso es un poco el arranque de nuestra propuesta. Bien sabéis perfectamente los ambientes en los que hay más proliferación de patógenos, como son los espacios abiertos, salas de reuniones, etcétera. Pero bueno, como bien sabéis, estamos en una coyuntura actual bastante complicada y la pandemia nos ha golpeado de forma directa y con un gran impacto. Casi todos los sectores han sido afectados, y el turístico lógicamente no ha sido ajeno a ello. Ha sido uno de los más afectados. Vamos a intentar abordar de una manera clara y directa cuál es la problemática que se afecta al sector, y en especial lo que es la calidad del aire. Porque, como os estoy comentando, lógicamente tenemos oficinas abiertas, tenemos centros educativos con gran aglomeración, residencias de mayores, a los que les ha impactado muchísimo todo el tema de la calidad del aire. Y lógicamente todo lo que son la alta rotación y alta ocupación que tienen bares, restaurantes y hoteles. Entonces, la idea es que la idea de tener un ambiente lo más aséptico posible siempre ha sido una preocupación. Siempre existe normativas anteriores en las que lógicamente no se hacían mucho énfasis, pero ahora de la preocupación hemos pasado a realmente a ser una gran prioridad. Todos sabemos, porque claro, todos nos hemos hecho desde hace un año expertos en transmisión de virus, mascarillas y sistemas
y geles hidroalcohólicos y demás, y de procedimientos, pero básicamente sabemos que los medios de transmisión del coronavirus, entre comillas, es vía aerosoles en el aire, así como también, lógicamente, cuando se deposita en superficies y puedes tener contacto con ellas. Entonces, la idea que nosotros estamos planteando ha sido un nuevo enfoque, básicamente es la combinación de tecnologías que ayuden a tener espacios higienizados, inicialmente con las limpiezas tradicionales, con las frecuencias que deben definirse en cada caso particular y directamente con cada sistema de tecnología que asegure una limpieza higienizada y que mantiene los ambientes limpios, y mantener, lógicamente, o hacer un mantenimiento de la misma, ¿vale? Entonces, la idea es que nuestro planteamiento es de qué sirve si traes una limpieza en profundidad, una nebulización para poner en solfa o poner en un espacio, un hotel, una cafetería, un comedor, unas cocinas, ponerlas a disposición ya de los trabajadores y de la gente del público en general. ¿De qué serviría si entra, entre comillas, un turista, un limpiador, un trabajador, y deja carga viral? Todos llevamos carga viral inherente en nosotros al arrastrar, es decir, en la ropa, en las manos, nosotros somos una carga viral. Entonces, si estornudamos o respiramos finalmente por inhalar, estamos subiendo la carga ambiental del ambiente. La idea sería mantener estas salas lo más asépticas posible. Después del trabajo inicial que estamos diciendo, no ha debido servir para nada si, lógicamente, no tenemos una tecnología que mantenga o que ayude a mantener estos niveles bajos de carga ambiental. Entendemos que hay tecnologías en el mercado, como la que os voy a presentar de RCI o NCC, que pasaré a comentároslas ahora, dentro de un rato. También me gustaría repasar muy rápidamente qué es lo que hay en el mercado. Lógicamente, en el mercado no solo existen muchas tecnologías, pasamos a repasar una de ellas. Básicamente, una de ellas es la ozonización. Nosotros somos, o yo en este caso soy bastante defensor de la misma. Ha tenido un mal predicamento, no entiendo cuál es el origen de la misma, pero lógicamente hay que entender que la ozonización produce una fuerte oxidación y, como tal, va a matar a todos los patógenos que encuentre. Claro que tiene sus detractores, porque lógicamente el amplio espectro al que va dedicado, pues lógicamente puede tener ciertas como es tan excitante, puede tener ciertos efectos secundarios, pues el que te rojeces en vías respiratorias y demás, pero tratado con cuidado y con los EPIs adecuados y con los profesionales adecuados, la ozonización es una muy buena desinfección. Lógicamente es bastante de amplio espectro. En sectores farmacéuticos mucho más delicados se dedican los hidroperóxidos en tratamientos de choque, una muy fuerte oxidación. Lógicamente los EPIs para utilizarlos son importantes, parece que estás con un traje espacial, pero bueno, produce una desinfección brutal. Estamos hablando de niveles farmacéuticos que necesitan una asepticidad de logaritmos, bajar la carga viral a logaritmos de 0 y 1, que sí que tiene que ser asepticidad total. Luego tenemos las lámparas ultravioletas, que sí que tiene gran poder germicida, pero tiene una pega, que lógicamente cuanto más lejos de la fuente, menos incidencia tiene, y lógicamente solo sobre materia orgánica. Y lógicamente la utilización de EPIs, lógicamente una radiación de este tipo, pues te puede dañar ciertamente las córneas y demás. Los espacios tienen que estar o tratados con gafas adecuadas o estar en la sala totalmente desocupada. Equipamientos pasivos de desinfección, todo el tema de recirculación, filtros, pero bueno, básicamente no dejan de ser equipamientos pasivos, y ahora veremos un poco la diferencia con otras tecnologías que son más activas, que pueden llegar independientemente de donde se encuentre el patógeno, etcétera, a todos los lugares, en vez de ser equipamientos pasivos que o recirculas el aire, para hacer la reducción microbiana, o pasa por ese dispositivo, o realmente no es tan efectiva. Todo el tema de filtros electrostáticos, filtros CEPA, etcétera, etcétera. Lógicamente, todo en estos filtros, como bien sabéis, panaceas y duros a pesetas, perdónenme por la expresión, no existen. A lo que me refiero es que la eficacia básicamente es la tolerancia que puede tener el paso de las partículas y que pueda filtrarlas, y segundo, lógicamente, como es un equipamiento pasivo, que el patógeno, entre comillas, recircule y pase por ese punto. Y también, lógicamente, para crear una gran eficacia, pues lógicamente las sobrepresiones, habría que hacer grandes aumentos de energía para pasar toda la calidad, o intentar todo lo que es el volumen del aire pase por esos puntos. Se puede conseguir con renovaciones, pero lógicamente las renovaciones aumentan el coste energético. Puede pasar todo el aire de una sala por ciertos puntos para poder limpiarlo.
Y luego tenemos, pues, lógicamente, otros que requieren consumibles, amonios cuaternarios, formaldehídos, etcétera, que no dejan de ser biocidas muy comunes, pero lógicamente todos es un consumible, un consumible, lógicamente, que tiene cierto gasto. Vale, quería ahora detenerme o pasamos a repasar ahora un poquito una tecnología sobre la ionización, NCC o RCI, que me gustaría citaros a continuación. Va a ser no me gustaría extenderme mucho porque lógicamente lo que creo que os más interesa es los casos prácticos y un poco ver el modelo, como bien ha comentado antes María, el modelo burbuja que hemos definido junto con estas tecnologías inalámbricas, más aterrizar proyectos de consultoría, como bien comentará más tarde Francesc, ¿vale? Básicamente es una tecnología que procede de Estados Unidos, certificada por la NASA, viene con el sello de la Space Foundation, ya que lógicamente esta tecnología NCC ha sido mejorada y patentada después de más de 20 años de experiencia. Estamos hablando de tecnología del espacio, lógicamente, para dar soluciones aquí en la Tierra. Perdonadme un poco el símil, pero ya que lógicamente es así, ya que ha sido incluida en las misiones espaciales internacionales. El sistema está basado en la fotocatálisis heterogénea gaseosa, o tecnología también NCC, que le llaman Natural Catalytical Converter, que es una nanotecnología para el tratamiento del aire. El foco final, lo que hace al final es que, lógicamente, con esa tecnología se elimina eficazmente todo el tema de hongos, esporas, mohos, bacterias, todo el tema de virus, del gripe aviar, y tenemos experiencias con gripe aviar y la gripe A, el H1N1, que también nos golpeó hace unos años y parece que la hemos olvidado cuando la tenemos ahora, y hemos sufrido desgraciadamente todos todo el tema de la pandemia por el coronavirus, todo el tema de alérgenos, elementos contaminantes, compuestos orgánicos volátiles, los COX, partículas sólidas en suspensión, al igual que malos olores y humos. El fundamento físico, como os decía, está fundamentado en la absorción y disociación del vapor de agua que hay en el ambiente a través de una matriz, una absorción del vapor de agua del ambiente, con un recubrimiento hidrófilo que tiene esta superficie fotocatalítica. Básicamente es dióxido de titanio y con aleaciones de rodio, plata y cobre. Cada uno tiene en sus proporciones patentadas, tiene su predicamento o su apartado técnico para poder disociar más o menos el hidrógeno y el oxígeno en el ambiente. Básicamente, el fundamento físico, como os comentaba, es la fotocatálisis heterogénea gaseosa, que lo que hace es un proceso de oxidación catalítico avanzado. Fotocatalítico por el tema de, lógicamente, que a través de una luz ultravioleta de alta densidad lo que hace es excitar el material, y el material es un material catalítico como es el óxido de titanio. Básicamente, este proceso de oxidación avanzado lo que produce es la descomposición del vapor de agua, produciendo unas subpartículas como son grupos hidroxilos, hidroperóxidos, iones superóxidos, hidroperóxidos peróxidos en formato gas. Todos ellos tienen dos características fundamentales. Básicamente son dos. Uno es que son muy inestables, es decir, en la naturaleza como tales no aparecen, salvo en alguna después de una tormenta, gente cuando huele a limpio, es esa ionización que se produce en el ambiente por las descargas eléctricas. Es un poco, en resumen, cómo se está produciendo estas reacciones dentro del catalizador, y lo que hacen es disociar el vapor de agua que hay en el ambiente. Perdona. Lo que os comentaba, muy inestables, es decir, desaparecen, son inestables y siempre tienden a recombinarse, que es por eso que tienen ese poder oxidativo tan importante, que ahora hablar de esa característica, y si no vuelven a su estado natural, que es vapor de agua. Claro, como tales, los superóxidos no tienen una vida media muy pequeña, muy baja. Entonces, tienen una vida muy baja, lo que hacen es o recombinarse rápidamente, o si no, volver a su estado natural, que es el vapor de agua. Es decir, es como un balance de masas rápido, se ionizan, se descomponen y rápidamente o se recombinan para formar vapor de agua y CO2, o si no, vuelven a su estado natural, como cualquier oxidación. Y como decía, una era la vida media y la segunda es que tienen un alto potencial de oxidación, son oxidativas. ¿En qué sentido? Pues lógicamente porque van a reaccionar con todos los patógenos que encuentren a su alcance. Por eso la aplicación tan importante es la que os he comentado antes de mitigar todo lo que son las bacterias e inactivar todo lo que son los virus. ¿De acuerdo? Entonces, la combinación de esta baja concentración que emite hace que sea compatible perfectamente con la ejecución de cualquier actividad laboral y personal que se quiera hacer en cualquiera de los ambientes en los que lo tengamos.
Por otro lado, es una tecnología activa, es decir, es un foco en el que emite llamamos plasma frío, plasma no térmico, que le llamamos, que se le llama vulgarmente científicamente, y lo que hace es expandir este plasma por todas las ambientes y superficies, llegando a transmitirse por todas las salas a donde tiene que hacer el efecto. No tiene que recircular el aire para tratarlo, sino que es una fuente que emite ese plasma y llega a todos los rincones. Paso a pasaros básicamente y muy fácil a describiros los mecanismos de actuación, lógicamente por eso nos gusta tanto la tecnología, por ese predicamento que tiene sobre la inactivación de las bacterias y de los virus. La desactivación de las bacterias es más sencilla porque lógicamente las deshidrata y las mata. Entonces lo que hacen es dada la estructura celular que tiene la bacteria, los grupos hidroxilos y peróxidos se adhieren a la misma, rompiendo la cápsula y recombinándose con su membrana, oxidándola y deshidratándola. Una vez que deshidratas una bacteria, muere, no tiene poder infeccioso. Básicamente esto con las bacterias. Con los virus es mucho más complejo. Lógicamente, ya, si fuera así tan fácil como las bacterias, pues bueno, no estaríamos hablando ahora de esta pandemia o se hubiera extendido tanto en el tiempo. El efecto, como bien sabéis, es que a los virus no se les mata. Lo que hay que hacer es intentar inactivarlos o hacer que su poder infeccioso sea lo máximo posible. Es básicamente lo mismo que hace una vacuna. Entonces, lo que hace la tecnología es destruir los receptores del virus, quedando desactivados y sin capacidad para infectar. Existen dos tipos de virus, como bien creo que sois casi ya expertos, el tema de que hay virus con membrana y sin membrana. Entonces, los que tienen membrana se adhieren a la misma, a la membrana lipídica, y por deshidratación, igual que hemos hablado de una bacteria, lo que hace es deshidratarlo y se muere, entre comillas, se inactiva. Y los virus sin membrana, los grupos hidroxilofeneados, actúan sobre las proteínas constituyentes de los virus, desnaturalizándolos y degradando y alterando su RNA. La traslación que se podría hacer sobre nuestra tecnología y el COVID-19 es que seríamos muy pretenciosos si dijéramos que nuestra tecnología mata el COVID o el COVID-19. Tenemos ya algún que otro ensayo con universidades americanas, ya que el fabricante es americano y está haciendo sus pinitos, lógicamente, en Estados Unidos, y tenemos referencias. Pero sería muy pretencioso decir que tenemos la panacea con respecto al virus. Pero nuestro argumento, o lo que sí que lo tenemos demostrado, es que nuestra tecnología es efectiva con algunos virus con envoltura, los que se ha podido probar y demostrar, como el caso del H1N1 y el norovirus. Siendo este último, el norovirus, sin envoltura, pero el COVID-19 es un virus con envolturas. Si lo hemos probado con el H1N1, de tan mal recuerdo, como sabéis, la gripe A, la aviar tuvimos hace unos años, por analogía podemos inferir que lógicamente tendrá éxito con el COVID, por el comportamiento análogo que tienen en los dos virus, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es que tenía unas ciertas referencias y analíticas que ya las tenemos probados con todo lo que son virus y bacterias, y al igual que, como os acabo de comentar, por analogía con el H1N1, muy similar en estructura y poder infeccioso que tenía el gripe A, el H1N1, con respecto al coronavirus. Esto con respecto a la parte tecnológica, yo creo que un poco, perdonad que había sido a lo mejor muy escaso en las explicaciones técnicas, pero creo que básicamente tenéis una pincelada sobre lo que es la tecnología, y creo que lo que más puede ayudaros es a entenderla, es cómo se paquetiza y cómo se ha paquetizado distintos modelos para los tipos de instalaciones que tenemos. Si nos centramos en el sector turístico, que lógicamente es el que más impacta y el que lógicamente era un poco el enfoque de la reunión, pues tenemos distintas modelos de actuación según el sector de la hostelería y turístico al que vayamos enfocados. En este caso estamos hablando de cocina, restauración, zonas comunes, zonas de ocio, habitaciones, zonas de almacenamiento de mercancías, conservación y cámaras de refrigeración, zonas de carga y descarga, es decir, las zonas limpias, zonas sucias, es decir, se puede enfocar en cocinas a cualquiera de temas de comedores, etcétera. Y todas ellas se debe partir de un sistema doble, como os hemos comentado anteriormente. Estamos hablando de sistemas, lógicamente, que
ayuden a hacer una desinfección inicial, y este equipamiento y esta tecnología, siendo inocua para animales, personas y plantas, lo que haría es mantener ese nivel de asepticidad, ese nivel de baja de concentraciones de UFCs, unidades formadas de colonia en el ambiente. Eso es lo que haría esta tecnología, hacer mantenimientos de la misma en el tiempo. Entonces hablamos de equipos portátiles, como estáis viendo aquí a la derecha, autónomos, lógicamente para salas pequeñas, salas de oficinas, sitios donde no haya sistemas de climatización o de ventilación centralizada, en el que se pueda poner, como veis, los equipos para los sistemas de ventilación de HVAC, que son estos, que básicamente ahora os mostraré un poco la siguiente slide para que veáis cuál es el enfoque, cómo sería una distribución. Y lógicamente equipos paquetizados más industriales, lógicamente para cocinas, zonas de vertidos, zonas sucias, cámaras de almacenamiento donde no hay expresamente sistemas de ventilación, sino hay a lo mejor más splits o algún fan coil o equipos autónomos de refrigeración, y lo que se hacen es simular un conducto para poder poner esta tecnología. La simulación, perdonadme la simulación que hemos creado del tratamiento de aire a través de conductos, y lógicamente, como veis, es el paso del aire cerca de las rendijas lo que hace emitir este plasma, esa disociación del vapor de agua, para que llegue toda esta ionización de grupos hidroperóxidos e hidroxilos a todo el ambiente, ¿de acuerdo? Sería el propio ventilación del aire la que haría difundir este plasma. Es decir, no tiene que pasar el aire para filtrar, sino que al emitir ese plasma, lógicamente irá a todas las zonas de la sala. Como resumen de lo que os acabo de comentar, lógicamente no quiero extenderme mucho más porque creo que lo he citado en mi intervención, es que estamos hablando de una tecnología activa, no pasiva. Lógicamente no tenemos que ni recircular el aire ni utilizar filtros. Precisamente lo que hace es emitir ese plasma. 24/7, mientras está encendido la lámpara, que es la que activa el fotocatalizador y disocia el vapor de agua, funciona 24/7 y actúa, lógicamente, tanto en el ambiente como en superficie. Lógicamente, si hay un patógeno en una superficie, lógicamente va a actuar, porque si estamos hablando que lo que es esa densidad, ese plasma, lo que hace es crear esta nube, por decirlo de alguna manera, pues lógicamente irá interactuando sobre lo que hay en el ambiente y también lo que hay en superficie. Importante, compatible con cualquier inocuo para las personas, animales y plantas. No hace falta desocupar y decir que hay que dejarlo cierto tiempo actuando, no consiste, sino como base en continuo, funcionará perfectamente. Y el otro tema, lógicamente, es que es compatible con cualquier otro sistema de desinfección o una combinación de limpieza. Es decir, no sustituye nada de lo que ya está establecido. Si los APPCs están definidos de una manera, los procedimientos y protocolos están definidos porque así los habéis requerido, esto es garantizar que ese nivel de limpieza se mantenga en el tiempo. Ese es el concepto que queríamos lanzar, el que se perdure durante el tiempo. Ese es el tema. Y no tener que hacer repasos continuos para hacer que la carga ambiental disminuya. Lógicamente no utiliza productos químicos, residuo cero. Lógicamente, lo que hemos comentado es un balance de ionización, en el sentido de que se descompone el vapor de agua, y si no encuentra un patógeno con cual recombinarse, vuelve a su estado natural, porque es una vida media muy, muy, muy baja, con lo que vuelve otra vez a su estado natural, que es el vapor de agua, el que todos tenemos en todos los ambientes. Ideal para, lógicamente, la hostelería de restauración, bajando hasta 5 logaritmos la carga microbiana. Y como ya os he dicho, todo el predicamento de la tecnología lo que elimina. Básicamente esta es parte de mi intervención, y le doy paso a mi compañero Fernando Presa, que es el que, como he dicho, es el que va a hacer el enfoque más basado en el tema del dato y las soluciones inalámbricas. Muy bien, gracias Gerardo. Buenos días a todos, y gracias a la CAEP también por la oportunidad de presentar este tipo de soluciones. Quería hacer una breve introducción a la tecnología en general, ¿no? Comentar que a lo largo de los últimos años se han producido una serie de avances tecnológicos en diferentes áreas, con conceptos, como habréis oído mencionar, como con inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual, fabricación aditiva, impresión 3D, y también uno de ellos bajo el concepto de Internet de las Cosas, Internet of Things, que supone que todo tipo de objetos van a estar conectados a Internet, ¿no? Digamos que este Internet of Things es la tercera generación. Empezamos con la web, seguimos con las redes sociales, y ahora esta nueva generación de Internet es que todo tipo de objetos, productos, etcétera, va a estar conectado a Internet, ¿no? Bueno, pues esto se ha producido principalmente por cuatro
mejoras que ha supuesto la miniaturización de la tecnología, cada vez es más pequeña, los chipsets, mayor capacidad de procesamiento, una reducción de costes, por supuesto, y luego nuevos protocolos de comunicación que nos permiten obtener datos a través de nuevas redes que hasta ahora no existían, ¿no? Uno de los sectores que más se ha visto a través, o sea, que se ha visto beneficiado por estos avances tecnológicos ha sido el sector medioambiental en general, ¿vale? A través de diferentes tipos de sondas y sensores nuevos, pues están haciendo medidas de calidad del aire, medidas de calidad del agua, control de suelos, de contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos ha permitido poder medir y obtener datos donde antes o era muy costoso o era muy complejo, ¿vale? Porque ahora podemos adaptar prácticamente cualquier tipo de dispositivo a cualquier tipo de entorno, como es el caso que nos ocupa en este momento y que está muy en boga porque incluso se está legislando con ello en el caso del control del CO2, temperatura y humedad en espacios cerrados, ¿no? La verdad es que hay estudios científicos que revelan que los niveles de CO2, como indicamos en la presentación, que exceden el umbral de 800 partículas por millón, aumentan seriamente los riesgos de transmisión de virus por el aire en general, ¿no? Hasta ahora sí que había una concienciación, pero no se estaba midiendo o no se estaba tomando tan en serio, y a raíz del COVID, pues la verdad es que este tipo de medidas están en auge y, como decía anteriormente, se está legislando sobre ello, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible esa transmisión a través de ese control y obteniendo esa información. Este tipo de dispositivos, como indicamos aquí, son muy sencillos porque no requieren de instalación, son concepto plug and play, conectar y listo, click and connect, que se suele decir, no llevan cables, no tienen necesidad incluso ni de conectar a las redes wifi que puedas tener en la empresa, en el hotel, en el hogar, ni siquiera lleva tarjeta SIM, utilizan esas nuevas redes de telecomunicaciones que están ya disponibles. Y luego, por supuesto, hay una serie de herramientas para obtener el dato de una forma fácil, ¿no? Como una aplicación móvil, un acceso web de escritorio. Luego se pueden configurar y generar todo tipo de alertas precisamente para controlar esos niveles o esos umbrales de partículas por millón, y se puede extraer datos, generación de informes, histórico. Es importante tener el dato, almacenarlo para luego poder hacer estudios, ¿no? De cómo está afectando esos niveles de calidad del aire en el interior, a todo tipo, por supuesto, si hay algún caso concreto de infección o de propagación, ¿no? O algún tipo de alerta. Como veis en estas imágenes, pues se geolocaliza el dispositivo, se obtienen datos, sus gráficas de evolución, incluso los semáforos correspondientes, porque en esa legislación que comentaba antes obligan a mostrar, por ejemplo, en pantallas o acceder al dato de forma rápida en tiempo real, mostrando en todo momento en tiempo real esa información, ¿no? El nivel de, en este caso, de CO2 en el ambiente. Siguiente. Entrando más en detalle, en este concreto, el caso del CO2, pues como decía antes, son dispositivos de medición de dióxido de carbono, lleva incorporado temperatura y humedad. Para la calidad del interior, incluso hay otra serie de dispositivos que no solo llevan CO2, temperatura y humedad, sino que incorporan otras variables, como pueden ser los compuestos volátiles, partículas en suspensión, etcétera. Envía el CO2 temperatura, en este caso cada 15 minutos, todo esto es configurable, se puede hacer que envíen cada más tiempo, cada menos tiempo. Está conectado a Internet permanentemente a través de esas redes de comunicación y son dispositivos con una vida útil más o menos en torno a los 5 años, que es fácilmente intercambiable porque con sustituir las baterías que llevan de una manera fácil, pues podríamos tener otros tantos años, ¿no? Luego también aquí hay una gama muy extensible de soluciones con aquí en la parte de la derecha en las especificaciones que tienen mayor o menor precisión, mayor vida útil, dependiendo si tiene unas baterías un poco más grandes, más pequeñas, etcétera, etcétera, y adaptable a todo tipo de entornos. Tenemos dispositivos para incluir en interiores, también en exteriores, es decir, la gama de soluciones que han surgido durante todos estos últimos años es muy amplia, ¿no? Como decíamos, hay soluciones versátiles, no llevan mantenimiento, coste muy, muy bajo y los niveles de CO2 al final tenemos que controlar que no excedan ese umbral de 800 ppm. Siguiente. Como decía antes, tenemos todo tipo de aplicaciones que de una forma fácil accedemos a esa información, a esa evolución,
con todo tipo de gráficos, alertas, histórico. Vemos ahí en la parte de abajo la evolución para poder rápidamente acceder a información en un histórico de datos por si acaso ha habido algún incidente. Siguiente. La parte de aplicación móvil que habéis visto en la primera diapositiva, pues podemos identificar cada una de las zonas. En el caso de un hotel es un ejemplo, además un ejemplo real que la cadena Garden Hoteles está incluyendo ya en sus dependencias, en sus espacios comunes, este tipo de control. Ha sido uno de los primeros, pues tiene recepción, cafetería, comedores y ven en todo momento toda la información, que en este caso, vuelvo a reiterar, es ya exigible por ley el tener ese tipo de control. Siguiente. Y por último, con esto termino, ese concepto de plug and play, click and connect, ya veis que son dispositivos muy pequeños, muy chiquitos, que pueden hacerse, se pueden instalar en cualquier tipo sobre cualquier tipo de infraestructura, bien sea en una columna, en una pared. El soporte es con un adhesivo. Podemos incorporar códigos QR para que no solo si quieres mostrar en una pantalla la información permanentemente o si hay un cliente que tiene inquietud y quiere ver el estado medioambiental en ese espacio interior, pues con su móvil a través de la cámara puede escanear ese QR y en ese momento recibirá la misma información que se está mostrando en las pantallas que puedan colocar en esos espacios. Nada más, espero que con este repaso rápido se hayan podido tener una visión general de este tipo de tecnologías y comunicaciones inalámbricas adaptadas a los controles medioambientales y en este caso a la calidad del aire con el control de CO2 y nada, a su disposición para cualquier consulta relacionada a través del chat o al final. Muchas gracias. Muy bien, gracias Fernando. Quería, antes de dar paso a mi compañero Francesc, quería hacer una pequeña mención respecto a que la instalación de estos sensores, que ha comentado perfectamente mi compañero Fernando, junto con la instalación de los purificadores con las tecnologías anteriores que os he citado, complementa el modelo que hemos definido con los gestores hoteleros respecto al modelo burbuja. ¿De acuerdo? Tenemos una tecnología que hace mantener las limpiezas iniciales, unos ciertos sensores para revisar y controlar esa calidad del aire y lo que da el enfoque de este modelo burbuja que hemos definido con los gestores hoteleros básicamente es proporcionar un efecto de seguridad y tranquilidad a los clientes y turistas durante su estancia. Ese es el modelo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y que en los proyectos que vamos a citaros a continuación, Francesc os va a poder hacer mayor énfasis. Vale, simplemente antes de pasar con Francesc, para que veáis referencias internacionales con las tecnologías de purificación ambiental que hay actualmente, muchas de ellas son, lógicamente, operadores turísticos, cadenas hoteleras, tenemos alguna referencia importante, alguna universidad y demás, y certificados con el IRTA y trabajamos con ellos. Ahora le doy paso a Francesc para comentaros tres referencias a nivel hotelero y, lógicamente, con gran predicamento aquí en las islas. Francesc, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, os voy a comentar normalmente cuando trabajamos en consultoría con proyectos a nivel de cocinas centrales, sabéis que uno de los principales lugares donde tenemos que tener mucha precaución, sobre todo siguiendo los controles de APPCC y marcha al frente o marcha adelante, dependiendo cómo lo queramos llamar, nos encontramos que habían puntos de riesgo, es decir, puntos críticos. En esos puntos críticos, en unas cocinas de mucho volumen, tuvimos que buscar sistemas muy versátiles y, sobre todo, prácticos y con unos resultados muy óptimos. De ahí conocimos lo que es la tecnología RCI. Entonces, cuando el cliente Garden Hoteles nos pide intentar mirar cómo implantar el sistema de higienización de las cocinas centrales con el sistema RCI de motorización y aplicarlo a las zonas nobles, vemos que realmente una vez calculado los volúmenes de cubicaje y todas estas áreas y ver que esas zonas nobles, el objetivo era tener esas zonas lo más higienizadas posibles, replicando los controles de calidad que existen en las cocinas y creando un modelo burbuja, que hace un momento Gerardo lo estaba explicando.
¿Qué quiero decir? En el momento burbuja es que tenemos la carga ambiental lo más baja posible, porque siempre habrá un poco de carga ambiental, pero con este sistema conseguimos que sea muy baja. Entonces, a partir de aquí, vemos que tenemos los clientes, le estamos dando realmente una seguridad de que durante su estancia en el hotel, en todas las zonas comunes a ellos, el ambiente está desinfectado. Por lo tanto, estamos transmitiendo una garantía, no solo al cliente, sino a turoperadores, una forma de transmitir a los clientes que durante su estancia van a estar protegidos dentro de las instalaciones, ¿vale? ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Gerardo. Bueno, aquí está. Sí. ¿Qué beneficios tiene estas instalaciones dentro de un hotel? Pues mantiene los espacios limpios. Normalmente las cargas bacterianas, cuando hacemos una analítica ambiental, que no se hacen muchas, deberían hacer más, analíticas ambientales, aerobios mesóficos que suelen encontrarse a veces en las superficies de cocina, queríamos lo mismo para los comedores. De hecho, si ustedes se acuerdan, se tuvieron que poner pantallas por todos lados, al lado del cliente en la mesa. Nosotros con el cliente estuvimos trabajando para evitar poner las mínimas pantallas posibles, que era toda la zona, eso en plena pandemia, les hablo del 2020. Conseguir que los clientes estuvieran lo más asépticos posible, referente a que, bueno, sí, había que llevar la mascarilla, pero estamos garantizando que el ambiente donde estaba el cliente y los trabajadores, que hay que pensar en ellos, ese ambiente estaba higienizado, y las superficies, porque ya estamos hablando que son 24 horas funcionando 7 días a la semana. No hay que despejar las salas, no hay que hacer nada, simplemente mantener. Por lo tanto, no hubo ni un caso, todo lo contrario, hemos conseguido con el cliente, pues ahora lo último que hemos hecho ha sido monitorizarlo todo, con el consiguiente tener todos los datos que nos pide Sanidad, nos pide el Consejo, a fin de poder transmitir qué garantía estamos dando y cómo hemos creado un protocolo para todos estos temas, ¿vale? Porque si no, ustedes saben que nos exigen cada vez más, pero hay que hacerlo fácil, hacerlo de tal manera que los clientes y el hotelero tampoco se les dispare los costes y que tengan la última tecnología que está actualmente en el mercado, que sea activa. Cuando digo activa es lo que yo busco siempre, que me dé resultados ya, que cuando lo ponga en marcha sea fácil, cuando instalamos unas cocinas o en un comedor, que sea fácil y que una vez lo pongamos en marcha tengamos resultados inmediatos. Y esto es lo que ha pasado con esta tecnología, por eso la aplicamos en nuestros proyectos. En cocinas centrales de otra cadena hotelera hemos conseguido pues todas las zonas críticas, que hay bastantes a la hora de mercancías, porque no todos los hoteles están actualizados en los procesos de APPCC, ¿vale? Porque sí que hay los procesos de APPCC, pero también hay un tema que se llama marcha al frente, donde ahí también hay muchos puntos críticos. Entonces, los hoteles que tienen más de 10 años, más de 15 años, son los que más cargas en esos puntos tienen. Por lo tanto, todo este sistema, al fin y al cabo, el beneficio lo va a tener el cliente y el hotel a su vez, porque va a poder, a través de Booking, a través de diferentes sistemas informatizados, una forma de que el cliente, cuando mire su hotel, diga, ostras, aquí tienen todo un sistema y un protocolo, y todo está protocolizado para tener una seguridad en mi estancia en el hotel. Entonces,
los clientes pueden tener tranquilamente que van a estar perfectamente en una reunión, una sala de reuniones, no hay problema, porque funcionan 24 horas, 7 días a la semana, vuelvo a repetirlo. Entonces, no tienen que estar cerradas, pueden estar abiertas. No hace falta tener que ventilar. Bueno, sí, si sube la carga de CO2, evidentemente tenemos que ventilar, pero entre los controles de CO2 y el sistema RCI consiguen realmente que tengamos un ambiente muy higienizado y podamos disfrutar de una comida y el cliente puede disfrutar de esa comida, de esa estancia, sin agobio, sin sentirse, ya se siente con la mascarilla, se pueden imaginar, agobiados en sus vacaciones, ¿vale? Que eso se nota. Imagínense ustedes poder, sí, me quito la mascarilla para comer, pero sé que lo que estoy respirando no me va a afectar y al revés. Si alguien tuviera carga bacteriana, con este sistema lo que haríamos sería reducir la contaminación al máximo, ¿vale? Pues, sinceramente, creo que para el sector son muchos los beneficios, que hay un valor añadido para sus clientes. Como consultoría, lo que más nos sentimos contentos es sobre todo la satisfacción del cliente, que ha participado desde el minuto 1 con nosotros. Trabajamos con el cliente, vemos cuáles son los puntos más importantes, vemos en qué lugares hay que instalar este sistema, las zonas comunes, pues vemos dónde ponerlo, cómo ponerlo, cuáles son los puntos de aire, de filtración. Se hace un trabajo muy directo con el cliente para dar un resultado que de verdad es satisfactorio. Bueno, no me voy a alargar mucho más porque ya lo hemos dicho los tres. La purificación, el consumo es otro de los temas que es muy bajo, estamos hablando de nada, ¿vale? De 20 a 75 voltios, dependiendo de los modelos, pero es muy bajo. Lo más importante de esta tecnología para nosotros es, al tema de contaminaciones, es que no utiliza filtros. Que cuando quiero decir no utiliza filtros, los filtros son un nido. Cuando tú pasas el aire por un sitio, por unos filtros, lo que estás haciendo es recirculando, y lo que haces es que en esos filtros puedes crear microorganismos, ¿vale? ¿Qué conseguimos nosotros? Que no tenemos filtros, sino va a buscar la bacteria, los virus, los mohos. Por cierto, que hay en algunos sitios que utilizan muchísimas verduras y frutas, y tenemos puesto uno de los equipos que lo que hace es darle de 3 a 4 días de utilidad más a los alimentos. ¿Por qué? Porque elimina los mohos, ¿vale? Bueno, espero que les haya servido, que haya sido interesante lo que les hemos explicado, y sinceramente encantado por escucharme y un placer conocerles. Gracias, Francesc. Perdóname, habíamos, dado que hemos participado afortunadamente en bastantes coloquios y ponencias al respecto, siempre, ¿sabes? Antes de pasar paso a las preguntas, que creo que ya he visto algunas, me gustaría repasar las que nosotros entendemos que son como un denominador en todas nuestras ponencias. Y entonces las hemos resumido en 4. Si no te importa, me gustaría hacerlas porque a lo mejor pueden condensar algunas de las inquietudes que pueden tener los invitados. ¿De acuerdo? Mira, creo que la importancia del coste, ¿no? ¿Qué coste tiene este tipo de soluciones? Pues claro, en este caso la pregunta siempre sería divertida contestar diciendo que depende. Pero bueno, pues podemos dar un rango de actuación. En este caso, los equipos de purificación o de higienización, en el rango de los portátiles para unos 50 metros hasta los 200 metros cuadrados estarían en el rango entre los 500 y los 1.000 euros. Si estamos hablando en conducto, todo depende lógicamente de la superficie, o en este caso el volumen, si son palos industriales, que se vaya a gestionar. Pero más o menos el rango de actuación estaría en una media de unos 10 euros metro cuadrado. ¿De acuerdo? Sería un poco el rango para tener una magnitud.
Respecto a lo que es a la sensorización que ha comentado mi compañero Fernando, el concentrador que habéis visto por punto y con una vida útil de 5 años, estaríamos hablando de unos 200 euros por concentrador, que tiene, como habéis visto, esos sensores de temperatura, humedad y nivel de CO2. Ese sería el rango, unos 200 euros por punto, y que dura, como os ha dicho Fernando, dura esos 5 años. ¿Vale? Esa sería la primera pregunta a contestar. ¿Cómo puedo comprobar la eficacia del sistema? Nosotros los proyectos que hemos hecho conjuntamente, lógicamente, se puede hacer por varias vías. Como bien ha dicho y Francesc hace un momento, no siempre se han utilizado lo que son las pruebas ambientales de analíticas iniciales y finales. Nosotros nos apoyamos en lo que quiera el cliente y en las consultoras ambientales que se plantee el cliente, pero básicamente es hacer esas pruebas analíticas, esas placas, esas pirometrías, esas placas de contacto, esas cargas virales iniciales y bacterianas de UFC, etcétera, etcétera. Respecto a los sensores, lógicamente miden la calidad del aire en continuo y, por decirlo de alguna manera, a través la eficacia del sistema siempre estaría garantizada, porque en todos nuestros proyectos nos gusta mantener la figura de una oficina de proyectos que está al inicio, durante y después de acabar los proyectos. Es decir, siempre lo definimos conjuntamente con el cliente, estamos lógicamente en la fase de trabajo de la implantación y lógicamente después de la implantación siempre tenemos un equipo, por decirlo de alguna manera, una oficina de proyectos que le llamamos, para garantizar que todo lo que se ha implantado se ha llevado a buen fin. ¿De acuerdo? ¿Puede interactuar este sistema con otras infraestructuras implementadas anteriormente? Pues lógicamente la respuesta es sí. Lógicamente las tecnologías inalámbricas y esta no es, son sistemas abiertos de sensores y de plataformas que se pueden integrar con cualquiera de las tecnologías que haya. Por ejemplo, apertura de puertas, ventanas, sistemas de encendido y apagado. Se suelen conectar estos sistemas, los de purificación, a los sistemas de climatización, con lo que generalmente todos los sistemas también están abiertos de climatización, con lo que se pondrían en funcionamiento cuando se pusieran en marcha. Es decir, todos son compatibles. Lógicamente también comentaros que la tecnología que os he comentado es completamente complementaria con cualquier otra, no digo infraestructura, sino con otros sistemas de limpieza actuales que tenga la compañía. Lógicamente, solo faltaba. Lo que hemos dicho siempre es que esto complementa a los sistemas que estén implantados, no sustituye a nada. Y las ventajas que ofrece este tipo de soluciones a mi negocio, pues lógicamente las hemos definido, las podemos paquetizar en 3 grandes ventajas. La primera, una mayor captación. Tienes una buena visibilidad, con lo que lógicamente creo que atraerás mejor a tu cliente. La segunda, mantener ese ambiente seguro, este modelo burbuja que hemos comentado. Respecto a la parte a la parte de protección respecto a la propagación de virus y bacterias, estás protegido, por decirlo de alguna manera. Y la tercera, lógicamente, una mejor imagen de marca. Yo creo que son los 3 puntos importantes en los que puede ser las ventajas competitivas que puede tener una solución global como la que os hemos citado. Y con esto yo creo que hemos condensado en esas 3 preguntas, y no sé si tenéis alguna pregunta más. Pues muchas gracias, Gerardo. Bueno, gracias a los 3. Sí que hay muchísimas preguntas en el chat y hay una mano levantada, así que si os parece, seguimos el orden en que se han ido planteando. Perfecto. Empezamos por el chat y luego manos levantadas, ¿de acuerdo? Pues mirad, vamos a ver, porque ha habido... Mirad, bueno, creo que ha quedado bastante claro, pero por acabar de matizarlo, la primera pregunta era, en cuanto a la inocuidad de los productos, ¿tiene aplicación en el ámbito médico, quirófanos, laboratorios de reproducción? ¿Se produce ozono residual? ¿Está sometido a la medición de los TLV? Creo que había una pregunta anterior también que creo que lo hacía justo antes de esa pregunta, a las 9:57. Pone esa tecnología NCCRC, produce algún tipo de subproductos, como el ejemplo ozono. Tienes razón, perdona. Sí, no, al revés, perdóname. No la he visto, perdona. Sí. No, es que, perdóname, es que complementa perfecta porque es similar a la que hace también el otro compañero. La respuesta es
sí produce, porque me voy a matizar. La respuesta es sí y no. Sí, por la sencilla razón de que en la naturaleza los subproductos, cuando ionizas el vapor de agua, descompones el vapor de agua, siempre hay una traza de ozónidos, siempre, igual que después de una tormenta. Estamos hablando de grupos hidroxilos, hidroperóxidos y ozónidos. Esto produce. Esa respuesta es sí, y la respuesta es no, porque hemos conseguido en laboratorio y desde de fábrica tener equipamientos libres de ozono. Con lo que ya de serie todo lo que implantamos es sin ozono. En cuanto, por eso, no sé, creo que he respondido perfectamente a la pregunta. Respecto a si está sometido a la medición de los productos generados TLV, que son los niveles máximos, la respuesta es no. Lo que tenemos es que medidas de laboratorio y con certificadores oficiales como SGS sobre la inocuidad del producto, porque emite lo que es la radiación y lo que emite las trazas de subproductos que hemos dicho por debajo de los límites permitidos. Creo que estamos hablando de 0,02 ppm y todas las emisiones están por debajo de estos umbrales, por lo cual garantiza esa inocuidad en continuo de nuestra tecnología en los ambientes ocupados. No hace falta desocupar los ambientes. Gracias, Gerardo. Ernesto nos pregunta, ¿el sensor CO2 funciona con LoRa? Sí, a ver, este tipo de dispositivos sensores que han surgido en estos últimos años, que llevan estos nuevos protocolos de comunicación, funcionan en redes LP WAN, se llaman, de largo alcance y bajo consumo energético, que es una de las grandes virtudes, y hay versiones con LoRaWAN, hay versiones con Sigfox, que es el ejemplo que hemos puesto en concreto, lleva comunicación a través de ese operador de comunicación, hay con tecnología Narrowband, o sea que hay un amplio abanico de tecnologías que la bondad es que consumen poco energéticamente y son inalámbricas, para que veáis que se pueden colocar en cualquier sitio, en cualquier lugar. Gracias. Felio os pregunta si este dispositivo cuenta con certificación por parte del Instituto Carlos III o similar. El dispositivo, no sé si se referirá al CO2 o a los de Yo entiendo que al otro, pero si Felio lo quieres aclarar. Bueno, yo por comentar el tema de los de CO2 y luego, Gerardo, si quieres comentas la parte de purificación, y es importante recalcarlo, porque dispositivos ahora mismo de control de CO2 hay muchos en el mercado, tienes low cost. ¿Qué pasa? Que no todos han pasado todas las directivas que deben de cumplir. A ver, en general, por dar un detalle rápido, los dispositivos deben superar ensayos en laboratorio para acreditar todas las prestaciones de seguridad y contar con la documentación técnica necesaria para su comercialización. Es decir, el expediente técnico de fabricación, declaración CE de conformidad de Comunidad Económica Europea, manual de uso, conservación, instrucciones y su correcto etiquetado CE. O sea, eso es lo que tienen que cumplir todos, y no todos lo hacen, porque hay muchos en el mercado, en Amazon o en este tipo de marketplace, que son muy, muy baratos, pero no cumplen con todas estas directivas que son obligatorias. Sí, por hacer una réplica a lo que ha comentado Fernando, por la parte de nuestros purificadores, contienen las mismas certificaciones. En este caso, la certificación de Carlos III no la tenemos. No. Ernesto menciona, en cuanto a esta certificación, si será Sigfox, perdona la pronunciación, o Sigfox, sí. No sé, la desconozco. Sí. Sí, en este caso, como os decía antes, este dispositivo que hemos enseñado como ejemplo de toda la variedad que hay, lleva comunicación a través de Sigfox, eso es. Perfecto, pues seguimos. Felio también pregunta si el medidor de CO2 tiene calibración. Sí, a ver, estos dispositivos, dependiendo, porque como comentaba, hay un abanico muy amplio de cómo esté fabricado, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus instrucciones a nivel técnico y sus recomendaciones de calibración. Hay algunos que consideran que una vez, por ejemplo, al mes tienes que sacar el dispositivo para que coja concentración de CO2 incluso en el exterior, para que se autorrecalibre, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, cada uno tiene unas instrucciones dependiendo cómo ha sido fabricado, el tipo de sonda que lleva, etcétera, etcétera. Comentan también, bueno, habéis dicho que esta tecnología procede de Estados Unidos. Preguntan qué normativas regulan estos dispositivos en otros países. En este caso, lo que nos incumbe básicamente es lo que la aplicación en la Unión Europea, en este caso, y viene el certificado de CE.
tenemos el de conformidad como dispositivo médico de clase 1 y estamos, según últimas noticias del fabricante, y en este caso el fabricante aquí con su marca en España, están trabajando en la certificación de sacar como producto biocida, y que lo que estaba en los últimos trámites para poder tener esa connotación de biocida, ¿de acuerdo? Estamos hablando que son regulaciones europeas y son bastante estrictas y estamos trabajando en ello. Bueno, como biocida, y creo que todo el mundo sabe, la lejía es uno de los biocidas y está registrado, ¿de acuerdo? Para que tengamos una referencia de lo que estamos hablando. Pero estamos en vías de certificación. Leandro os pregunta, ¿el almacenamiento de datos dónde va con respecto al medidor de CO2? Pues los datos generalmente en este concepto de acceso que están conectados a Internet, de este tipo de dispositivos, están en la nube, en servidores en Internet. Están securizados, se custodian los datos durante toda la vida útil y, por supuesto, son exportables, o sea, puedes descargártelos y tener en tu propiedad en local, y a la vez luego se puede hacer un análisis accediendo al histórico de todos ellos. Incluso se pueden integrar con otras plataformas que tenga el cliente. Es decir, si el cliente tiene un sistema de gestión donde quiere vincular ese dato del CO2, pues también se puede integrar. María José comenta que el CO2 no implica carga vírica. ¿Cómo se podría medir la carga vírica y no solo el CO2? Si tenéis algún medidor de carga vírica. Y en segundo lugar, bueno, contesta. Sí, disculpa, pero que es que me he adelantado, discúlpame. Tiene toda la razón, María José. Lógicamente, el CO2 no implica directamente una carga vírica. Básicamente, el legislador lo que ha querido decir es que sabemos que la carga vírica, lógicamente, la propagación del coronavirus y otros patógenos se hace por cuanto más concentración humana hay en ambientes. Por eso lo que ha limitado es el CO2, que da un indicador del número de personas o, digamos, de cómo está exhalando ese grupo de personas, que puede aumentar esa carga viral. Lógicamente, no es directamente proporcionar, porque si escogiéramos a todas las personas sanas en un local, no había una carga vírica importante. A lo que me refiero, y tiene razón, es que no implica carga vírica. Pero ¿cómo medirla? Básicamente es, como bien ha dicho Francesc, y como lo que se hace en las pruebas que hemos realizado, y es básicamente haciendo por laboratorio, haciendo mediciones ambientales de las cargas ambientales, del número de unidades formadas de colonias, hace con sus placas, espirometrías y demás, y placas de contacto. A lo que me refiero, esto se hace a través de analíticas. No hay medidores de carga vírica y menos inmediato. Esto se requiere procesos que están normalizados para hacer mediciones. Gracias, Gerardo. Y sí, también me preguntaba, sí, María José preguntaba también, que entiende que el sistema requiere que el aire circule. ¿Cómo se consigue si no hay aire acondicionado o ventilación directa? No, perdona, María José. Y reitero en el sistema de purificación no recircula el aire. La circulación del aire, pues lógicamente se consigue, lógicamente, pues para poder enfriar o ventilar una sala, pero en este caso el sistema no recircula el aire. Si no hay, lo que hace es, donde está la fuente emisora, donde está de ese plasma frío, plasma no térmico, lo que hace es emitir. Entonces, independientemente de que haya un sistema que circule el aire, que es independiente, lo que hacemos es, como he puesto en el ejemplo, es que nos ayudamos con los sistemas de ventilación ya impuestos en cualquier sistema, en cualquier oficina, como estáis viendo vosotros ahí en la sede, es que al haber un sistema de impulsión, lo que favorecemos es, cerca de las rendijas, poner de una manera más, para que no se vea el equipo, para que el aire recirculando nos ayuda a emitir ese plasma. Es decir, el equipo como tal es estanco me refiero, perdonadme, es inmóvil, emite y algo debe insuflar aire para poder transmitir ese plasma. Entonces, lo que hacemos es ayudar en cualquier sistema de aire acondicionado o de ventilación para que emita ese plasma. Claro, la siguiente pregunta que viene a hacer María José es cómo se consigue si no hay una ventilación directa, porque en las áreas o en las zonas donde no hubiera sistemas de ventilación, lo que se hace es poner los portátiles que sí que tienen adosado un pequeño ventilador para que emita ese plasma. Perfecto. Ernesto... Sí, respondo, perdóname, María, perdóname, sí. Que te interrumpa. Que habla de consumo en vatios. Ernesto, lógicamente, sí. Creo que ha habido una pequeña confusión de voltios a vatios y, lógicamente, son los consumos en vatios, correcto. Pues continuamos con Inma, que os pregunta si existe alguna vinculación científica de calidad de aire y COVID. Dice, en Galicia se ha establecido como obligatorio para hostelería, pero se encuentra como técnico de prevención
que le consultan desde otras actividades como centros de estética, oficinas, si deben poner medidores. Aquí pasa lo mismo, aquí ahora mismo solo se está exigiendo los medidores de CO2 para restaurantes, bares, cafeterías, cuando puedan abrir, porque de momento los interiores siguen cerrados, pero imagino que esta situación pues, está en muchas otras comunidades autónomas. Sí, al final, bueno, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Niveles de CO2 que estén en el umbral de 800, antes era 1000, ahora se ha bajado a 800, hay un aumento serio de que la transmisión de los virus tiene más riesgo a través del aire, ¿no? Entonces, recomendación, instalarlo en todo tipo de espacios de atención al público donde se concentre un gran número de personas en determinados momentos, ¿no? Yo creo que ese tipo de espacios es recomendable su control para evitar precisamente ese riesgo, ¿no? Jesús os pregunta si el dispositivo de monitoreo cumple la regulación al no indicar de forma visualmente directa los valores de CO2 en tiempo real. Bueno, es que realmente lo que se está exigiendo es que la información se muestre en tiempo real, en pantallas. O sea, de hecho, dentro de toda la gama de soluciones que hay en el mercado, hay incluso los que tienen el display en el propio dispositivo. Hemos mostrado uno que no lo tiene, pero hay unos que sí que lleva el display y lo puedes ver simplemente acercándote. Otra opción es con el QR accedes a través del móvil y una tercera opción es la que obliga a que tienes que tener una pantalla, un display, una tablet o una televisión con la información. Entonces sí que se cumple porque se está informando en tiempo real. Perfecto. María José os pregunta, ¿para gimnasios o academias de baile, al hacer deporte y tener un ambiente mucho más concentrado, ¿serviría este mismo sistema o se tendría que reforzar de alguna manera? Muy buena pregunta. Lógicamente, cuanto más concentración, más carga hay. Pero al ser sistemas en continuo 24/7, la idea es que cuando vinieran a hacer, en este caso los usuarios de gimnasios y academias, a hacer este deporte o a bailar, lógicamente se encontrarían en un ambiente más aséptico. Es decir, la carga la llevamos implícita todos. Es decir, la subimos cuando exhalamos, etcétera. A lo que me refiero es que si mantenemos este ambiente lo más aséptico antes de venir los deportistas, por decirlo de alguna manera, sí que tendremos esa asepticidad ya preparada o ya, entre comillas, el ambiente mucho más limpio. María José. Sí, reforzar, lógicamente, si hay sistemas, perdóname, María, si hay sistemas, lógicamente, de ventilación mucho más forzada, pues lo que habría que hacer es reforzarlo antes de venir estos compañeros o durante. ¿Sabes? Pero si está 24/7, la idea sería mantenerlo, sería un mantenimiento. Os comentan también que si todavía no está registrado como biocida, no se puede anunciar o comercializar como apto para eliminar virus y crear ambientes totalmente asépticos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tipo de problemas puede haber o en qué momento estamos? Sí, es una muy buena pregunta. Hay una recomendación del Ministerio de Sanidad que salió recientemente, no lleva más que publicado desde finales de diciembre del año pasado, con lo que estamos adecuándonos a esta normativa de registro y estamos, lógicamente, en esa fase de sacar ese certificado. Lógicamente, si hasta noviembre o diciembre del 2020 no estaba esta entre comillas, digamos, normativa tan taxativa de no puedo utilizar las palabras de comercializar, permíteme que nos estemos adecuando y permíteme también que si durante más de 15 años con esta tecnología en el mercado, 20 años patentada desde los primeros ensayos en la estación orbital, que sí que teníamos ensayos y certificados de que mataba virus y bacterias o desactivaba las bacterias, inactivaba los virus, que podamos seguir diciendo que esas certificaciones que teníamos siguen siendo válidas, aunque no tengamos el sello, por decirlo de alguna manera, el sello biocida. Feri os pregunta, bueno, si se para la impulsión, entiende que no se consigue desinfección o higienización en la sala y si se ha probado en ascensores. Empezando por la segunda pregunta, creo que hay una marca de ascensores, creo que tiene base en Zaragoza, es bastante importante, empieza por ese, que sí que utiliza estos sistemas dentro de los ascensores. Y creo que tiene ciertos paneles que lo anuncian.
Y con respecto a la primera pregunta, lógicamente, si nos apoyamos en que el sistema está dentro o embebido en los sistemas de conducto, cuando se para la ventilación, no es que pare el sistema. Lo que hacemos es que nos ayudamos de esa ventilación para poder emitir ese plasma. En los sistemas en los que no haya o se pare muy frecuentemente, se hacen otros sistemas de impulsión, como pueden ser los portátiles, que sí que tienen esa ventilación forzada. También es verdad que cada proyecto tiene sus características. Si estamos hablando de comedores en los cuales la ocupación es de 9 o solamente por las mañanas, de 7 a 11, lógicamente la ventilación se pone para tener una climatización y un confort en la sala unas horas antes, con lo que estará impulsando ese plasma. Si una vez terminado el servicio y no se va a utilizar hasta el día siguiente, decirle a la propiedad que siga manteniendo sistemas de climatización es un poco abusivo por nuestra parte, con lo que mantenerlo un tiempo posterior haría que el sistema siguiera funcionando durante un tiempo. Dicho esto, dependiendo de cada proyecto o de cada uso, se puede planificar un tipo de sentido, tiene un sentido u otro. Generalmente en edificios de oficinas en que la climatización casi siempre está encendido por un tema de que lógicamente no puedes apagar la climatización, sino que te costaría mucho llegar a los umbrales de calidad térmica. A lo que me refiero es que estaría funcionando tranquilamente. Pero cada proyecto lógicamente tendrá su método y sus aplicaciones. Marco Mendoza os felicita por la presentación y por el producto y comenta que considera que todo este ecosistema o producto podría ser más efectivo implementando algunos aspectos esenciales como trazabilidad, GIS, integraciones API con principales GMAO, PMS, que si tenéis interés, los ponentes os comparte el correo y podéis estar en contacto. Ya os facilitaremos el correo. Y bueno, continuamos. Felio pregunta si en qué consiste el mantenimiento de los equipos y si se tienen que cambiar las lámparas. Sí. Sí, ahora comentará Fernando, entiendo, el mantenimiento de los equipos de sensorización, que lógicamente el mantenimiento es mínimo durante estos 5 años o nulo, y el mantenimiento de los equipos de purificación, efectivamente, lo que excita el material, lo que hace descomponer el vapor de agua es esa lámpara, esta ultravioleta de alta densidad. El fabricante marca más o menos entre año y medio y 2 años lo que es la vida útil de lo que es la lámpara ultravioleta. Ese sería el único mantenimiento, ya que el catalizador como tal no tiene nada más. El catalizador ni se destruye, ni se crea ni se destruye en este caso, con lo que una pequeña limpieza es más que suficiente y únicamente el mantenimiento sería estas lámparas ultravioleta. Decir que no tiene mantenimiento sería muy pretencioso por nuestra parte. Decimos que es mínimo porque lógicamente es únicamente el cambio de esta lámpara, nada más. Y un simple limpieza como cualquier otro sistema. Sí, y en la parte de CO2, como decía Gerardo, el mantenimiento, la bondad de tener el dispositivo conectado a Internet en tiempo real es que accedes a todas las variables de él, es decir, incluso a nivel de batería, nivel de las pilas, voltajes y demás, con lo cual cualquier anomalía en el dispositivo vamos a recibir esa alerta ante cualquier problema. Imaginaros que hace una medición de CO2 incorrecta, pues recibes el dato y compruebas algo está pasando, la batería baja, hay alguna degradación de la pila, batería, o sea, quiere decir que el hecho de que esté conectado permanentemente a Internet hace que tengas un mantenimiento preventivo. Bien, pues en el chat no hay más preguntas. Hay esta reflexión en cuanto a la necesidad de que sea autorizado como biocida por el Ministerio de Sanidad, que si queréis, como esto está en proceso, mientras tanto, como os vamos a mandar la presentación y la grabación, os podemos adjuntar también la nota informativa del Ministerio y desde Norfa os pueden ir informando sobre este proceso en el que están para tener la correspondiente. Y había 2 manos levantadas, pero ahora han desaparecido. Entonces, no sé qué personas eran las que iban a intervenir o si se han tenido que marchar. No hay más preguntas en el chat, entonces si alguno quiere abrir micrófono puede levantar la mano y le damos paso. Me sabe mal, es que había 2 personas y ahora no veo... Ya no veo quiénes eran. Quizás han tenido que salir. ¿Tenéis alguna pregunta más que queráis realizar vía chat? Si no, más o menos ha quedado claro el concepto, un poco... Sí, yo perdóname, María, por incidir, porque creo que ha habido
En este caso, María José creo que hace un comentario ciertamente algo acertado respecto a si no es biocida y demás. Estamos en ese proceso de registro. Lo que dice la nota informativa del Ministerio es que se puede seguir utilizando sin ser biocida, lógicamente, porque estamos en ese proceso y porque realmente la tecnología es hasta donde yo sé, o mi capacidad técnica como físico que soy, es bastante complicada el tener un enfoque si es un sistema de purificación biocida físico o químico. En eso radica un poco la diferenciación y un poco el matiz sobre la aplicación o sobre la etiqueta que nos quiere dar el Ministerio, ¿de acuerdo? Con lo que estamos, ¿sabes?, definiendo exactamente, y te lo digo yo porque soy como físico de formación, el definir si realmente los procesos de inactivación de bacterias y virus se realiza por un proceso físico o químico. Estamos hablando de interacciones de poco o largo alcance. Ese es un poco el concepto que se está trabajando se está trabajando. Y que, perdóname, y lo que habla la circular del Ministerio, en este caso nota informativa, es que para poder seguir utilizando básicamente un simple registro en la web del Ministerio y demás es más que suficiente. Quiere decir que es un trámite muy sencillo, no es acreditar ninguna tecnología, es simplemente registrar la tecnología, es mucho más sencilla. Y vuelvo a decir, estamos hablando de finales del 2020, estamos hablando de primer trimestre recién acabado, con lo que nos estamos adecuando lo mejor posible a la situación que hay. Y lógicamente es que durante la pandemia han surgido muchas tecnologías y hay que poner cierto orden en esto. Estamos de acuerdo, lógicamente. Pero llevamos trabajando en el mercado más de 20 años con la tecnología. Vale, pues una cosita más que añadir, algún otro comentario. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Esperamos que os sirva simplemente para conocer otro tipo de soluciones innovadoras que hay para crear esos ambientes burbuja, ¿no? Y poder continuar con la reactivación económica que es tan necesaria, pero en condiciones de salud, por supuesto. Os enviaremos la presentación, la grabación y, bueno, los datos de los ponentes, porque cualquier consulta que tengáis al respecto, ellos están a vuestra disposición para atenderos. Y, bueno, os preguntan, es que continúa el chat, os preguntan si dais servicio en Galicia. Sí. Sí, en toda España y en el extranjero también. De hecho, Gerardo está en Barcelona, Fernando no sé si estás también en Barcelona, En pero Bilbao. vamos, en Bilbao, ¿veis? O sea que estamos aquí un poco todos repartidos. Así es. Pues solo queda agradeceros la participación a todos vosotros y por supuesto, a Fernando, a Gerardo, a Francesc, que sí que es de Mallorca, que está en Sóller. No te vemos ahora, Francesc. Bien, y nada, estamos en contacto, a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer al respecto, como decimos, para seguir profundizando en esta materia. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias por todo. Gracias, Navia. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.